Aquí dentro, encerrados, as monxas non veñen, xa marcharon. Está todo oscuro, teño medo, e non vexo un huevo. Aquí cheira raro, aferrado, ou pedade, non teño tan claro a verdade. Aquí cheira podre, eres ti, ai sí, eres ti. Hoxe moi cediño despertei pensando en ti, a miña santa que eu lle teño devoción a esta de aquí. Santa trae do meu corazón, que sola estás, as dúas monxas xa marcharon da ciudad, non volven máis. Nunca se fixeron ningún caso en Pontevedra, só pra casar. Agora vacío todo o mundo lle interesa o teu solar, o teu solar, o teu solar. Por encima de mi huevo, vaya par de huevos que tengo concello para reclamar o meu terreno. Este a miña casa, este o meu convento, miremos de aí que vos reviento. Ai os meus huevillos, que será de eles? Coidademos bien, que son rebeldes. Un é agresivo, outro hiperactivo, y este de aquí é de Quirico. Pero, ¿qué vos pasa? ¿Qué vos pasa? ¿Por qué estades tan tristes? Deixade de estar tan tristes. E o Concello botou-nos a culpa de tanta sequía, porque non chove, non trona, non venta e agua non hai. Os hueviños que traen as parellas que van a casarse foron tantos que agora non chove e hai que aforrar. Non hai agua, en Monte Porreiro non hai agua, a Lambert do Cido non hai agua, non Valse da Seira non hai agua, non hai agua, non hai agua, non hai agua, non me seas porco, non hai auga. Vámonos arriba. A culpa
sempre a teñen os juegos. Xa me están enchendo esto anta os juegos. Somos necesarios, valemos un juego. Mira o que che dijo, Mira o que che dijo. Si eres un pesado, eres un rompejuegos. Si estás muy cansado, a ti che pesan os juegos. Si eres cabeza, ya no che sale dos juegos. Juegos para todo, Juegos para todo. porque hai moita xente que lle bota juegos. Se non te interesa, a ti che importa un juego. Si eres un cajado, a ti che faltan juegos. Y en Pasarón o que faltan. En Pasarón, ¿qué falta? A ver, ¿qué falta? Público de Pontevedra. ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, yo iba a decir entero, pero si dices los huevos... ¡Qué huevada! ¡Qué huevada! ¡Qué huevada! ¡Qué huevada! ¡Qué huevada en Santa Clara! ¡Qué huevada! ¡Qué huevada! ¡Qué ¡Qué huevada! huevada! ¡Qué ¡Qué huevada! huevada en Santa Clara! ¿A dónde vou levar a jurar huevos? Lévalos para o concello, Non quero que eu son de Monteporreiro. pois botar no composteiro. Aquí non se vai poñer nada deso. Non te pierdo, concelleiro, Que o leve Lores para a súa casa. e o poña na terraza, que o poña tamén no centro, e na porta do concello, para cando ali entre o ambiente deles iren poderando comprobar un pañal moi apestoso, a sobras de arroz caldoso, 5 peladillos pochos, 3 o 4 huevos chocos. Los huevos, que no me los toquen. Que no me toquen los huevos, ¡Qué huevada! ¡Qué huevada! ¡Qué huevada! ¡Qué ¡Qué huevada! huevada en Santa Clara! ¡Qué huevada! ¡Qué huevada! ¡Qué ¡Qué huevada! huevada en Santa Clara! Bueno, Pontevedra, moitas gracias. Aquí estamos encantadísimos e moi tapadiños os do Val do Lérez. Un ano máis tratando de facerlle sonreír un pouquiño, porque esta vida é bastante jodida, como para non rirse en carnaval. Vamos cun tema de ámbito internacional, despois volvemos ao local, porque internacionales hai moitos, e hai un que quere ser máis internacional do todo o mundo. Vamos a ver quen é. Señores, voulles falar dun home moi fanfarrón, chegou de casualidad co seu grande pelucón, jubilo de Artur Mas con gafiñas de chapón. Amigos, aquí o está este Carles Puigdemont, 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 Puigdemont. Vaya lambón, non nacerá o rapaz, a nai tiña un problemón, ela non quería sacar de ali ese cabezón, e cando foi a parir foi toda unha conmoción, xa quería marchar de ali. O proceso que xa empezou, Puigdemont, 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 Puigdemont. Vaya lambón. Cando empezou a medrar, xogaba cos pinipón, o pin era catalán, o pon era español. Como querían decidir de quen era a habitación, el montou unha votación. No censo da habitación solo estaban censados o pin e o pon. E ali votou a Nancy, votou a Barbie, votaron os clics de Famóvil do barco pirata. Ali votou todo o mundo, todo moi legal. En total, que perdeu o español. Puigdemont, 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 Puigdemont. Vaya lambón. Entrou na universidad, quiso se independizar, a roupa lava mamá, o piso paga o papá. De España quere marchar, que pague todo Madrid, el non
catalans que son así. Puigdemont, 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 Puigdemont. Vaya lampón. Llega ahora la verdad, en una pedra tiró, ahora es con diamant, otros comen o marrón. En Bruselas él está, marchó para el avión, no se sabe si irá para chocar o pinipón. Puigdemont, 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 Puigdemont. Vaya lampón. Puigdemont, 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 Puigdemont. Vaya lampón. Muchas gracias. Pues aquí tenemos un lucerío. Era justo. Poñedeme todas las luces que haya aquí no auditorio, por favor. Todas las luces que haya. Se pasara esto na ferrería no Nadal. Non íbamos protestar tanto, ¿Preparados? Que nos vamos con algo muy iluminado, luminoso. Necesitamos un electricista, por favor, que a guitarra non vai ben. Temos un electricista por aí? Hai un electricista? Mellor que sea home, que as mulleres tardan 9 meses en dar a luz. Eu conocía un que era torero, era o litricista, non? Eu viña andando por Benito Corval, ambiente na rúa cheira a Navidad. Esquivo as encuestas, cruzo en Daniel, e chego a ferrería e me atopo con él. Aí o está, aí o está, aí o está. Unha mañán de decembro chegou Lorenzo ao Concello, feito unha chispa, escolleu primeiro a Carmen da Silva. Topou cos araneses que traballan ben, agarrono polo peito. Que carallo faz co árbol de Navidad? Aí está pelado como un gallo o árbol de Navidad. Chamaron a presa que puxera máis luces, unhas que se incendian mentras outras se funden. Sarantes escolea a xente que protesta. Benvidos a Pontevedra, alumbrado de merda. Aí o está, o árbol de Navidad. Aí está velado como un gallo o árbol de Navidad. Vaya cajada de luces, vaya cajada de árbol, luces de este ano, igual que es otro premio. Pon unha bola como favor de Vigo, cabeza tola, fai caso dos veciños, unha das grandes que non collan a plaza. Pon unha bola por non gastar os cartos en bombillas, quedache mal coa xente da boa vila. Pon unha bola, Milores, pon unha bola. Aí está, aí está, aí está, aí está, aí está o árbol de Navidad. Aí está, aí está, aí está, aí está o árbol de Navidad. Aí está, aí está, aí está, aí está o árbol de Navidad. Aí está, aí está, aí está, aí está o árbol de Navidad. Hoxe fai
hai 50 anos que un químico americano chamado Paco Jones, Paco Jones, si lo escribimos, inventou a ovulina. Inventou a ovulina. É para quitar o huevo do mercado. Sei que desde ese descubrimiento da gaseosa non houve outro nada parecido. Mirade o que avanzaron os tempos, que antes para mandar un home á luna había que poñer aos santos en novena. En cambio, ahora, sobran, Dios que os botou. Chegan ali, botan a NASA e andan a ver si pica algunha das máis de centolas que se menean por ali. Ou algunha chirla brava. Todo o que caia na rede de peixe. Eso sí, nótase que non son mariñeiros, que aínda confunden as cousas de la mar con las de la mer. O caso é que con todos estes avances científicos, as galiñas xa non poñen como antes. Andan moitas delas ali caídas. E así están estes hueviños, mirade para eles, mirad. Atemorizados. E co ánimo polos suelos. Hai estes hueviños que teñen medo. A mí me asusta una sartén con aceite, una ensaladilla rusa, una olla de agua caliente. A mí me asusta cuando son aquí los mayos, un agujero en la cabeza, otro en el culo y a soplarnos. Me asusta la filloa, también las empanadas, pero hay otra cosa que me asusta más que nada, y ahora te lo voy a contar. A mí me asusta Milores, mucho miedo me provoca, sobre todo cuando hay pleno y tiene que abrir la boca. A mí me asusta Milores, cuando me dan dolores, y cuando me duele algo es un dolor de... Tú, que llevas más de 3 horas ahí sentado, ya debes tenerlos bien cuadrados. Sí, lo de las burgas está sobrevalorado, si al final somos 4 obligados. Tú llegaste a las 5, sí que yo te vi, estaban las ratas mirando para ti, de esas que se crían allí en el recinto. Yo llevo 20 días casi sin dormir, para que esta noche me pueda reír. Si tienes la suerte de coger un sitio, coge un sitio. Vino Mari Carmen, cogió 25. Luego llega Pepe, se pasa de listo, pone las chaquetas y se arma el lío. Coge un sitio. Vino Mari Carmen, coge 25. Luego llega Pepe, se pasa de listo, pone las chaquetas y se arma el lío. Ocupado, los de las chaquetas están todos en el baño. Qué casualidad que van todos en rebaño. Pepe se calienta como cada año. Ocupado, los de las chaquetas están todos en el baño. Qué casualidad que van todos en rebaño. Pepe se calienta como cada año. Nos vamos de paseo, voy por las corbaceras, mi paso es más ligero que tu coche a 30. Las pegando saltos, estrenas coche nuevo, con 300 caballos vas pisando huevos. Sube la 50, sería lo normal, no creo que nadie te mire mal, vergüenza me da tener que pagar por ir a 40, te pillo un radar. Sube la 50, sería lo normal, no creo que nadie te mire mal, vergüenza me da tener que pagar por ir a 40, te pillo un radar. A mí otro día. Dando marcha atrás para acá. Ahora sí que pediría, por favor, que me encenderan esas luces de la platea.
Bueno, cantan mulleres a ellos aquí, levantad a man, por favor. Permitidnos a licencia de poñernos serios solo durante 1 minuto e medio, vale, nada máis. Esta canción é para todas vos. Y esta vida es corta y hay que vivirla. Cada uno la suya, puedes compartirla. Tú eres tu dueña, marcas tu camino. Que no venga otro y cambie tu destino. Si te pones una falda o te aprieta el pantalón, eso no significa que ya seas un putón. Te pintan los labios de color rojo pasión, será porque te gusta verte guapa, no hay otra razón. Así que vamos a pensar un rato, vas a ser feliz de este mundo ingrato. Vamos a cambiarlo, que no son los que se creen muy machos. Les voy a decir con mi voz aquí que ya estamos hartos, lo diré más alto. Así que vamos a pensar un rato, vas a ser feliz de este mundo ingrato. Vamos a cambiarlo, si tú quieres cambiarlo, si yo quiero cambiarlo, podemos cambiarlo, cambiémoslo ya. Si tú quieres cambiarlo, y yo quiero cambiarlo, podemos cambiarlo, cambiémoslo ya. Esta vida es corta y hay que vivirla. Cada uno la suya, puedes compartirla. Tú eres tu dueña, marcas tu camino. Que no venga otro y cambie tu destino. Muchas gracias. Paso doble. Bueno, señores y señoras, Santa Clara tiene un baile. Vamos a hacer todo el mundo el baile de Santa Clara. Este o baile de Santa Clara, o bailan lores, arandeses y cavada, medio de juegos, paso para atrás, no tendré disco de poñervos a bailar. Ay, o cruising, ¿saben eso que é o cruising? Ia pola autopista de Bilbo a Pontevedra, de Vigo a salida, tiña moitas silveiras, parei ali o meu coche para recoller moral. E viñeronme 3 tipos enseñándome a pirola. Este o baile de Santa Clara, o bailadores arandeses e cavada, medio de juegos, paso para atrás, non tendes disco de poñervos a bailar. Ay, Carabás, Carabás, ¿a dónde vas, Carabás? Se acerró Carabás, tanto recuerdo esteño, con zapatillas blancas, errando con porteiro, pero de ali dentro, o que máis me gustaba. Debaixo do puente, moitas brazas eu miraba. Este o baile de Santa Clara, o bailadores arandeses en cavada, medio de juegos, paso para atrás, no tendes disco de poñervos a bailar. Hai xente na cárcel como Junqueras. Moitos din por aí que a cárcel é dereita e só lle facía falta a ollo de Junqueras. E se o xa non se para porque te mata un. Equivocáronse de ollo, endereitaron yo do cu. Este o baile de Santa Clara, o bailadores arandeses en cavada, medio de huevos, paso para atrás, no tendes disco de poñervos a bailar. Ainda non falamos de Lores, verdad? O noso alcalde Lores, cando foi a Corea, colleu outro premio, cando foi a Corea, puxeronlle unha bata desa ceremoniosa. En vez de coreano parecía pantera rosa. Este o baile de Santa Clara, o bailadores arandeses en cavada, medio de juego, paso para atrás, no tendes disco de
gracias. Santa Clara, está todo en orden. Bueno, teño os huevos un pouco mareados, pero bueno, vamos lle dando. Ben, pois rematamos cun merengue que di así. Cuando el señor Lores se fue para Corea, pensó que se iba al norte, le entró la cagalera. Cuando el señor Lores se fue para Corea, pensó que se iba al norte, le entró la cagalera. Recogió su premio de ciudad preciosa, preciosa estaba él con su bata rosa. Recogió su premio de ciudad preciosa, preciosa estaba él con su bata rosa. Y allí le decía, guacho, pincho, flin, y él con su cabeza hacía así, así, así. Lo que le dijeron lo traduzco así: en el norte hay un tipo que se parece a ti. Es Kim Jong-un, es Kim Jong-un, es Kim Jong-un, es Kim Jong-un, Jong-un. Tiene un complejo y es muy arrogante, anda compitiendo quién la tiene más grande. Quien tiene un complejo y es muy arrogante, anda compitiendo quién la tiene más grande. Aquí mando yo y la tengo más grande, tú fíjate en mis huevos, podrás imaginarte. Aquí mando yo y la tengo más grande, tú fíjate en mis huevos, podrás imaginarte. Aunque los ojitos los tengo atinados, no creas que vengo a montarte un chino al lado. Mis ojos pequeños son de nacimiento, tú lo tienes así de andar buscando aparcamiento. Y Kim Jong-un, y Kim Jong-un, y Kim Jong-un, y Kim Jong-un, moviendo la tanqueta, moviendo la tanqueta, moviendo la tanqueta, moviendo la tanqueta, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, a la derecha. Kim Jong-un. Esta noche en las burgas voy a probar una bomba que es nueva, no va más. Por mucho que investigue nunca la van a encontrar, porque la llevo puesta, preparados que ahí va. Abrir todas las puertas, abrir todas las puertas, abrir todas las puertas, abrir todas las puertas. A la izquierda, a la derecha, a la arriba, a la abajo, a la izquierda, a la derecha. Moviendo la tanqueta, 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 moviendo la tanqueta. Kim Jong-un. Señoras y señores, muy buenas noches, muy agradecidos a Pepe y Mari Carmen por votar aquí máis de 5 horas desde a porta e aí sentadiños. A nosa actuación por hoxe dá por rematado. Moitas gracias e hasta cando ustedes queiran. Y hasta aquí hemos llegado esta noche y aquí se